escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El gobierno francés intenta luchar contra la exposición de los niños a la pornografía en Internet. Según datos oficiales, 2,3 millones de menores consultan contenido pornográfico en línea y más de la mitad de los niños varones de 12 años que usan Internet ven todos los meses pornografía en línea. ¿Cómo luchar contra este fenómeno? Francia ha aprobado una ley que impone sistemas de verificación de edad a las webs que ofrecen contenido pornográfico. Vamos a hablar de todo ello. Hoy hace escala en París la psicóloga española María Hernández Mora, especialista en la adicción a la pornografía. Muchísimas gracias, María, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, usted es doctora en psicología y fundó el Servicio de Consultas de Adicciones Sexuales y Pornografía en el Hospital Simone Weil en las afueras de París. Es el primero en Francia. Además, también hizo la primera y única tesis doctoral en este país sobre la adicción a la pornografía y es la cofundadora de la asociación Déclic, Salir de la Pornosfera. Las formas de consumir pornografía, María, han cambiado muchísimo desde la llegada de Internet. Los menores no tenían acceso antes, ¿no? O era muy difícil, ¿no? Era a través de revistas o de videocassettes que se pasaban. ¿Usted cree que el acceso fácil a la pornografía ha provocado más adictos? Sí. Entonces, bueno, no solo lo creo, sino que se ve en las cifras de los estudios científicos. Se sabe que ha habido dos olas principales en las que han ido aumentando, ¿no? La adicción a la pornografía. La primera es la aparición de Internet en los años 2000 y la segunda, la aparición del smartphone en 2007. Porque efectivamente no es lo mismo acumular cassettes o DVDs pornográficos que había que esconder, que había que ir al videoclub a por él, ¿no? Que había que desvelarse, había que gastar dinero, que tener eso en el bolsillo en cualquier momento del día, ¿no? Desde cualquier punto donde haya wifi. Entonces, efectivamente, la facilidad de acceso a la pornografía es uno de los elementos que facilita efectivamente un consumo regular que puede volverse adictivo. Y encima los niños acceden cada vez en Más edades pronto. más tempranas, Sí, ¿no? Sí, sabemos que de media son los 9 años. La normalización de la tecnología, del uso del teléfono, se hace a los 7, 8 años. Y sabemos ahora que entonces a partir de los 9 muchos niños ya han visto contenido pornográfico. Te puedes imaginar el efecto que puede tener ese primer contacto pornográfico en cerebros de niños que son totalmente inmaduros, ¿no? Vírgenes, y que no tienen la capacidad psicológica y psicobiológica para hacer frente a lo que esa pornografía provoca en su cuerpo y en su mente, ¿no? Porque efectivamente no solo hay sitios especializados, hay plataformas, ¿no? A través de aplicaciones como OnlyFans, ¿no? Uh-huh. Que es una plataforma en la que se paga por ver Sí, vídeos sí. o fotos o un directo que no es específicamente de pornografía, pero hay menores que lo usan para ver o incluso ofrecer contenido sexual. Es un fenómeno preocupante y extendido. Muy preocupante. Es verdad que ahora cada vez más los sociólogos están estudiando lo que llamamos la prostitución virtual, que se está dando en los adolescentes, incluso en los preadolescentes, ¿no? Esta prostitución virtual, que en realidad es utilizarse para ganar dinero, ¿no? O para suscitar en el otro algo que yo necesito, ¿no? Que es ser deseado, ser mirado, existir, ¿no? Y esa prostitución virtual está causando muchos problemas porque tiene unas consecuencias sociales muy importantes, evidentemente, ¿no? Y se está considerando como una ramificación de la pornografía. Es decir, que hoy en día un adolescente puede volverse un actor pornográfico, ¿no? Un productor pornográfico. Es decir, que cualquier adolescente puede decidir realizar una escena sexual y utilizar esa escena para fines que no tienen nada que ver con el fin de una sexualidad sana, ¿no? Que es en la intimidad, en la confianza, en el respeto, dentro de la dignidad, es etcétera. Pornografía directamente, ¿no? Sí, es un modo de producir pornografía. Bueno, los datos son bastante alarmantes. Según un estudio de 2023 del Arcom, que es la autoridad que regula la comunicación audiovisual y digital, los niños que ven porno son cada vez más jóvenes. El 21% de los niños de entre 10 y 11 años consumen este tipo de contenidos para adultos. La progresión ha sido muy grande. Sí. En 5 años el número ha aumentado un 36%. Hay 600.000 menores más que consumen porno. Medidas como las del gobierno francés para verificar, María, la edad de las personas que consultan pornografía en línea
pueden ser eficaces? Sí, o sea, es evidente que hace falta poner filtros funcionales, que de verdad funcionen, ¿no? Independientes a las páginas pornográficas, es decir, que sean verificadores instalados no por la página pornográfica, sino por otro operador, ¿no? Y es fundamental, como decíamos, el acceso masivo es uno de los factores de riesgo, entonces es fundamental cortar esa accesibilidad, ¿no?, de los niños y de los adolescentes a la pornografía. Entonces, efectivamente es una medida fundamental. Ahora, no es la única. Hace falta tomar medidas mucho más serias de educación de los niños, ¿no?, y de los adolescentes, de formación a los padres, ¿no?, y luego de regulación de contenido. Porque hoy se sabe que más del 50% del contenido pornográfico es violencia sexual, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias en el aprendizaje pornográfico y de la violencia sexual, tanto en el niño como en el adulto, ¿no?, que también es muy serio. Entonces, el Gobierno ha propuesto una medida necesaria, pero en mi opinión insuficiente. Justamente hablaba de los padres. ¿Qué le aconsejaría a un padre, a unos padres, para que estuvieran alerta y evitar que sus hijos caigan en esas prácticas o incluso pues darse cuenta de que van a ver pornografía? Sí. Mira, a mí a la consulta me llegan adolescentes con unas adicciones gravísimas, ¿no? Y los padres muchas veces están realmente destruidos, no entienden, dicen, pero si yo he educado a mi hijo como he podido, si intentaba hacerlo mejor, no me imaginaba que esto pudiera llegar en casa, ¿no? Entonces es verdad que yo no culpo a los padres, sé que los padres no han tenido ellos mismos educación afectivo-sexual. Para los padres de hoy es difícil, ¿no?, abordar estos temas, pero es obligatorio. Entonces yo lo que siempre digo es que a los padres hay que ayudarles evidentemente a poner filtros externos, ¿no?, en los ordenadores, en las pantallas, en las tablets, controlar el acceso al teléfono, etcétera, pero filtros internos. Y para eso hay que tener una relación de confianza con el hijo, hay que poder explicarle lo que es la sexualidad en función de la etapa de desarrollo del niño, ¿no? Hay que hablar claramente de lo que es la pornografía, de cuáles son los esquemas sexuales, qué cuenta la pornografía de la sexualidad, en qué eso que cuenta la pornografía no es sano para ellos, no es bueno que imiten eso que ven luego en su sexualidad adulta, etcétera. Es decir, que yo aconsejo a los padres a formarse para poder ellos después hablar tranquilamente y con confianza de esto con los hijos. El presidente Emmanuel Macron quiere prohibir los teléfonos a los menores de 11 años. ¿Cree que es una buena idea? Pues a mí me parece una medida difícil, la verdad, no sé muy bien cómo va a llevar a cabo esa medida, pero entiendo lo que está detrás, ¿no?, dentro de la prevención. Es decir, que yo intuyo, ¿no?, como madres nunca dejaríamos a un hijo con 11 años, con 9, con 13, solo en la calle, ¿no?, a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque la calle, porque el mundo tiene sus peligros, ¿no? Y un niño, un adolescente no está capacitado muchas veces para protegerse de los peligros. Pues Internet es un mundo, es el 7º continente, ¿no? O sea, el 6º continente, ¿no? Es decir, que se le considera un continente, o sea, todo un mundo virtual, pero en el que pasan cosas reales y que actúa y que impacta en la construcción de niño y adolescente. Entonces, claro que hay que proteger a los niños del acceso a Internet, del uso de las redes sociales y el smartphone. Efectivamente, sabemos además por los estudios neuropsicológicos que las pantallas no son nada buenas, ¿no?, para el cerebro de un niño. Entonces, prohibir no lo sé, regular fundamental. Vamos a pasar a los adultos porque es un fenómeno entre los adultos muy preocupante y no nos queda mucho tiempo. ¿En qué se diferencia, digamos, o sea, cómo se sabe si un adulto es adicto al porno o no? Mira, primero te agradezco hablar del adulto, porque no se me va a hablar mucho. En general, cuando se me entrevista, se me habla poco de los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está banalizando, se normaliza el uso del adulto con esta idea de que el adulto puede hacer lo que quiere con la sexualidad, ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, el consumo de pornografía es un consumo de riesgo. La pornografía es un producto de riesgo. Y entre los múltiples riesgos que tiene ese consumo está la adicción, ¿no? Entonces, ¿cómo un adulto o un adolescente, porque al final muchos adolescentes tienen adicción, puede saber que tiene adicción? Primero, porque pierde el control. Se da cuenta que cuando no quiere consumir, lo necesita. Se da cuenta que cuando, por ejemplo, considera que no es el momento para una masturbación, ¿no?, o para consumir pornografía, hay algo en él que le invita a hacerlo y que lo necesita hacer para calmarse, ¿no? Entonces, tiene un deseo como que le invade, ¿no?, y que no puede controlar. Además, pierde el control en el tipo de consumo. Hay lo que se llama el fenómeno de tolerancia. Necesita cada vez más tiempo, contenidos cada vez más violentos para poder excitarse, porque el cerebro, a base del consumo frecuente, se va acostumbrando a esa intensidad, ¿no? Y luego, para terminar, son todas las consecuencias que él va sintiendo de sentir vergüenza, sentir asco hacia sí mismo, sentirse incapaz, ¿no? Va dañando poquito a poco la autoestima y puede ir teniendo consecuencias en la sexualidad del adulto, porque un cerebro que se va confrontando a pornografía y habituándose a los estímulos pornográficos, cuando llega delante de una mujer normal, digamos, ¿no?, del día a día, de su mujer, de su compañera, pues no consigue excitarse.
¿Qué efectos tiene justamente En una la relación sexualidad. de pareja? Sí. Pues mira, los estudios, lo que está claro es que todos los estudios científicos muestran lo mismo. A más pornografía, menos sexualidad y menos satisfacción sexual. A más pornografía, más dificultad de acceder a la erección y entonces disfunciones sexuales cada vez más frecuentes en el hombre. A más pornografía, más sensación de la mujer de ser objeto sexual. Entonces, lo que está claro es que, aunque se ha creído que la pornografía, porque expresa y muestra de manera clara la sexualidad, que en realidad no es una sexualidad real, no es una sexualidad distorsionada, se ha creído que la pornografía ayuda a tener una sexualidad feliz, ¿no? Y sana, pues no, es todo lo contrario, ¿no? ¿Hay más adictos hombres o mujeres? Hombres. Normalmente es una mujer por 5 hombres, aunque estas cifras van a cambiar. ¿Por qué? Porque las adolescentes actuales están consumiendo de manera regular pornografía y es muy posible que acaben muchas de ellas también entrando dentro de la adicción. ¿Ha habido un aumento de la adicción desde el confinamiento por el COVID? Sí, bueno, sabemos que en el confinamiento hubo más de 45% de tráfico de imágenes pornográficas en Internet y el consumo aumentó de manera masiva. Luego, con la vuelta al trabajo, el teletrabajo que ha ido como reduciéndose, bueno, sabemos que el consumo ha bajado un poco, pero no ha bajado como a los niveles al nivel anteriores que tenía antes del confinamiento, efectivamente. ¿Se cura la adicción a la pornografía? Por supuesto, por eso la estudio, por eso he creado una unidad. Eso es lo que a mí me anima, es ver cómo mis pacientes salen adelante, ¿no? Y eso es lo que a mí me da toda la fuerza para todo este trabajo intenso que estoy haciendo. Se sale con 2 condiciones, ¿no? La primera, tratamiento especializado. Hace falta que hoy en Europa, porque no hay unidades especializadas de este tema, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos sepan evaluar y tratar esta adicción. Hoy en día en las universidades no se habla de esta adicción. En los hospitales, en las unidades de adicciones, no se trata, no se propone tratamiento para esta adicción. Entonces, la gente que sufre de esta adicción está sola en su casa, años y años y años intentando salir solos de esto y no lo consiguen, con adicciones que se van agravando, y cuando llegan a mi consulta los veo en un estado de gravedad y de una salud mental y sexual totalmente destruida. Entonces, es fundamental formar a profesionales. Entonces, primera condición para salir de esto, acompañamiento especializado. Y segunda condición, voluntad. Es decir, hay que ser lúcido sobre el hecho de que tengo una adicción y quiero salir de esto, ¿no? Porque hace falta mucha motivación. Bueno, pues María Hernández Mora, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante de esta adicción, no sé si poco conocida, pero al menos poco tratada Francia, poco abordada, que es la adicción a la pornografía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantada. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también en internet, en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.